en Facebook, en nuestra transmisión en vivo, como siempre lo hacemos con las conferencias de la Asociación Internacional. Un segundito, por favor. Un segundito nada más. Ya les aviso cuando esté todo listo. Un momento. Bueno, sale en vivo. Muy bien. Un momento. Bueno, queridos hermanos, bienvenidos todos. Es un gusto saludarles. Gracias por su presencia en esta tarde, noche. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos esta conferencia presentada por Javier Martínez, de España, que es una conferencia organizada por el Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Les pedimos a todos, que son tan amables, por favor, mantener sus micrófonos cerrados durante la presentación, a no ser que el presentador les ofrezca abrir sus micrófonos para preguntas y comentarios, por supuesto. Entonces, y les decimos también, les informamos que la conferencia, como ustedes ya lo saben, se está transmitiendo en vivo vía Facebook, y esta presentación se está grabando en video y será publicada en el canal de YouTube de la Urantia Asociación Internacional en español, para fines de estudio. Entonces, si ustedes no desean que su imagen sea utilizada para grabaciones de video, por favor cierren su cámara. Y también les pedimos que tengan en cuenta que si hablan, si participan durante la reunión, lo que ustedes digan o su imagen será vista y oída en la transmisión en vivo en Facebook. Si desean que su participación sea editada en la grabación de video, que será publicada posteriormente, podemos editarla, pero eso no evitará que sea vista y oída en el momento que ustedes participen, ¿sí? Hacemos esta aclaración porque es una de las reglas de respeto a la privacidad de todos de la Asociación Urantia Internacional. Ahora permítanme presentarles a Javier Martínez, es español, está actualmente jubilado. Él es ingeniero técnico de telecomunicaciones, máster en tecnología de la información y las comunicaciones. Javier ha trabajado 44 años en la administración española como funcionario titulado en cargos de dirección y responsabilidad. Está casado y tiene 5 hijos. Javier actualmente colabora con varios grupos de estudio del libro de Urantia, tales como el grupo ICSS Urantia, Urantia Madrid, Grupo Ágora 2.0 y el grupo de estudio latinoamericano del libro de Urantia. Y también es el administrador de la plataforma de Facebook, el grupo de Facebook Descifrando Urantia. Y en la actualidad está comprometido en la difusión y el estudio del libro de Urantia. Muchas gracias, Javier, por tu siempre excelente disposición para servir. Adelante, por favor, la sesión es tuya. Gracias. Antes de comenzar, os quiero dar las gracias a todos, que sepáis que estoy enormemente agradecido por vuestra confianza y, aunque no sirva de precedente, le voy a pedir a Jaime Rey, que sé que está presente, que haga una breve oración. Jaime, adelante, te ha tocado. Gracias, Javier y todos. Amado Padre Celestial, querido Señor, humildemente nos inclinamos ante ti y te damos gracias por el privilegio que nos das de participar en esta charla. Te damos gracias por la forma como has protegido nuestras familias, porque nos bendices con todas las cosas que tú sabes que necesitamos. En el día de hoy te pedimos discernimiento y te pedimos que Javier llegue con el mensaje que tú quieres hacer llegar a nuestros hermanos. Te pedimos que esta grabación sirva para que sea vista por miles de personas, para que puedan en una forma más amable acceder a la información del prólogo, que tú sabes que es una de las partes más complicadas del libro, sobre todo para que nos den las herramientas para hacerlo
más llevadero el mensaje, más fácil, más amable a las personas que están iniciando en el estudio de la revelación. Bendice a Javier y a cada uno de nosotros y ayúdanos a ser unos portadores de esta maravillosa noticia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, vamos a comenzar. Yo calculo que vamos a estar aproximadamente 1 hora y media, pero sabéis que siempre miento, con lo cual no sé si será un poquito más o un poquito menos. Voy a intentar compartir. Jenny, cuando se vea, ¿me lo dices? Se ve muy bien. Perfecto. Bien, vamos a continuar. Bueno, que conste que esta presentación, la responsable es Jenny, que me propuso que la presentara. No es una propuesta mía. Aquí dame responsabilidades. Antes quiero decirlo, y además porque a mí particularmente me produce mucha tranquilidad el saber que cuando lo que nos dijo nuestro Padre Jesús, que cuando 2 o 3 más creyentes están reunidos en su nombre, que es el caso, Él siempre está presente, con lo cual me da muchísima seguridad y tranquilidad de que Él nos va a ayudar, Él nos va a asesorar. Y también confío en el Espíritu de la verdad que derramó nuestro Padre Jesús, sobre todo el género humano, para que nos ilumine y nos ayude a entender estos conceptos que son difíciles de entender, pero que con la ayuda de Él estoy plenamente convencido que por lo menos entender lo vamos a entender. Comprender, tengo mis dudas, pero entender lo vamos a entender. Bien, un pequeño matiz sobre la metodología que vamos a emplear. Todas las referencias al libro de Urantia van a aparecer en color rojo y estarán referenciadas en su inicio. Y una cosa muy importante, no se tienen que compartir todos los criterios y creencias del narrador, máxime en esta presentación en la cual voy a meter mucho de mi cosecha, muchos temas aclaratorios poniendo ejemplos que no sé, ya os adelanto que no necesariamente tenéis por qué compartir. A cada uno Dios nos ilumina de una forma diferente. Y también importante que metodológicamente hablando vamos a realizar una lectura parcial, no de todo el libro, no de todo el prólogo, sino una lectura parcial. Y sobre todo la vamos a hacer comentada. Así evitaremos introducir palabras que cambien los conceptos y los significados. Esto es un momento importante si no deseamos distorsionar el mensaje original. Aclararemos algunos conceptos con comentarios anexos. Es importante también deciros que vamos a utilizar la versión en español para las Américas, la del año 1993. ¿Por qué hemos utilizado esta versión? Básicamente porque es una traducción del inglés al español que, aunque no es muy literal, pero es la que más, digamos, conserva los conceptos originales, las palabras originales. Y, por supuesto, toda la documentación se la voy a hacer llegar a Jenny en formato PDF para que la distribuya entre cualquier persona que esté interesada. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? El objetivo principal de la presente presentación será intentar explicar conceptos complejos. Fijaros que no digo explicar, sino intentar explicar conceptos complejos que son imprescindibles para entender conceptualmente los significados aparecidos a lo largo del libro de Urantia. Vamos a tratar diversos conceptos cosmológicos, filosóficos y teológicos que la humanidad lleva milenios intentando comprender y asimilar. Esto no es nuevo. Esta revelación ha sido donada para toda la humanidad, actual y futura, independientemente de culturas, nacionalidades, religiones, razas o sexos. Bien, posicionémonos. Tenemos que tener una actitud muy relajada y muy receptiva ante la revelación. Y sobre todo, recordaros que la humildad y el discernimiento son fundamentales para entender estos conceptos nuevos e innovadores. Os voy a leer, antes de empezar a hablar sobre el tema sobre este prólogo, quién realmente nos ha dictado este maravilloso documento. Fijaros, está dictado por un consejero divino de Orbontón, que es el jefe del cuerpo de personalidades superuniversales asignadas a describir en Urantia la verdad sobre las deidades del paraíso y el universo de los universos. Y nos dicen ellos, con la esperanza de facilitar la comprensión y de prevenir la confusión de todo mortal que pueda leer estos documentos, consideramos aconsejable presentar en esta declaración inicial
un bosquejo de los significados que deben ser asignados a numerosas palabras inglesas que serán empleadas para designar la deidad y ciertos conceptos asociados de las cosas, significados y valores de la realidad universal. Entonces, antes de empezar, de meterme en materia, vamos a dejar algunos conceptos claros. ¿Qué es una revelación? ¿Qué es el conocimiento y qué es la experiencia? Porque fijaros, es importante. Una revelación, que es lo que estamos leyendo ahora mismo, es un descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto, desconocido. Esto es nuevo. En la humanidad jamás no había llegado una revelación de este tipo. Y tenemos que entender la diferencia que hay entre experiencia y conocimiento. Experiencia es comprobar, es una forma de conocimiento o habilidad derivada de la observación y de la participación de la evidencia de un suceso. Y sin embargo, el conocimiento es el entendimiento y apreciación de lo que es. Perdonad que incida en este tema porque es importante. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Entender es asimilar la información, relacionarla con otros tipos de conocimientos previos de la cual sacaremos una conclusión. Es lo que vamos a hacer. Y otra cosa es la comprensión. La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionadas con las ideas que ya se tienen. Un ejemplo práctico para que lo entendáis. Entender es percibir el significado de algo, aunque no se comprenda. Y comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar congruentemente con ello. Por ejemplo, todos sabemos, un hombre o un sacerdote puede hablar sobre el matrimonio o puede hablar de los hijos, pero habla a nivel de entender. Pero comprender, es la mujer la única que entiende realmente lo que es parir y traer un hijo al mundo. En los hombres podemos teorizar mucho y entenderlo, pero no lo comprendemos porque no lo hemos vivido. Y el comprender significa que tiene que tener asociado la vivencia, la experiencia. Eso es importante, porque lo que vamos a hacer en todo este procedimiento, en todo este proceso de leer el prólogo, es entender los conceptos. Pero comprenderlos, perdonadme, yo no soy capaz de comprender la mayoría de los conceptos que nos van a aparecer. Bien, ¿qué es el prólogo? Todo el mundo se asusta cuando habla del prólogo del libro Durante y dice, Dios mío, esto es incomprensible. ¿Pero por qué cuesta tanto trabajo? El prólogo no es un diccionario del libro Durante. Tampoco es una introducción. Es más bien un referente de conceptos complicados y está muy condensado. Solo explica algunos conceptos. Son definiciones. Básicamente es un mapa guía. Por cierto, no tiene una estructura lineal. Pasa de unos temas a otros. Hay que leerlo varias veces para poder entenderlo. Hace énfasis en conceptos e ideas novedosas y por eso requiere un esfuerzo adicional. En síntesis, es un pseudodiccionario o un glosario de términos o definiciones. Utiliza términos y palabras existentes para poder explicar diferentes contenidos o conceptos. A conceptos nuevos asigna palabras no existentes, pues, como las palabras que aparecen de absonito o morontia. Son conceptos que no existen en nuestro planeta, jamás nos hemos planteado este problema y que ellos tienen que darle una palabra, un significado. No debemos entrar en discusiones semánticas. Los reveladores intentaron utilizar palabras y conceptos existentes, dado la complejidad de lo que intentaban revelar. Desgraciadamente es la mayor dificultad para los no iniciados, porque no sigue un relato estructurado ni ordenado. En las traducciones se han incorporado muchos errores graves que dificultan su comprensión. Esperamos que la nueva traducción corrija estos errores. Importante, está lleno de términos de tipo astronómico, físico, científico, filosófico, incluso teológico. Esto es un tema, una apreciación personal mía. Por eso al principio os dije que separéis lo que dice el libro Durante de lo que yo presupongo o intuyo. Y este tema es importante. Yo entiendo que los términos o nombres utilizados, Abona, Paraíso, Migueles, son términos simbólicos actualmente existentes en la literatura. Dudo que sean nombres reales, y esto es una opinión personal. Es decir, seguramente los nombres con los que el nombre de Miguel de Nevadón no es el nombre de nuestro creador, es una orden a la que pertenece, la orden de los Migueles. El nombre de Miguel no lo sabemos. Sabemos que cuando se encarnó en nuestro planeta se llamó Jesús, nada más. Y que
Se llama Jesús de Nazaret porque nació en un pueblecito que se llama Nazaret. Pero muchos nombres yo imagino que serán impronunciables acústicamente hablando, porque son seres espirituales. Y importante decir también que aporta un conocimiento trascendental del que no se tenía información alguna, novedosa y completamente diferente, y en algunos casos divergente del conocimiento actual de la ciencia, la cosmología, la historia y la religión. Bien, y antes de empezar, y ahora ya sí vamos a empezar en serio, pero antes vamos a definir algunas palabras, porque a muchas personas puede ser que se encuentren con estas palabras en medio de la lectura y realmente pues se queden bloqueadas. Bien, palabras muy sencillas que la mayoría los conocéis. Omnipotente es una persona que lo puede todo. Omnisciente es que conoce todas las cosas reales y posibles. Incognoscible es que no puede ser conocido o comprendido. Por ejemplo, la creación del universo es hoy por hoy una realidad incognoscible. Omnipresente significa que está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Omnificiente es que lo hace todo, lo crea todo. Precisamente Dios Padre no es omnificiente. Ha delegado en otras personalidades la creación del universo que conocemos. Infinidad. La infinidad es la cantidad, es una cantidad inmensa, imposible de calcular o de limitar, de las cosas que se expresa, no tiene límite ni fin. Unos cuantos conceptos más y comenzamos. Potencial, lo que puede llegar a ser en el futuro, pero que no lo es en el presente, es una cosa potencial. Y una cosa absoluta, un absoluto, es la totalidad de algo. Cuando decimos que hablamos de subabsoluto, es que aún no está completo en algo o en alguna fase de su desarrollo. Otro concepto que vamos a conocer, que va a aparecer permanentemente, es existencial. Y existencial significa que siempre ha existido. Otra cosa es experiencial, que sostiene producto de la experiencia. Si lo tenemos que haber vivido para saber que algo es experiencial. Y luego hay palabras que van a aparecer ahora en el prólogo, como la palabra absonito. Absonito se refiere a seres sin principio ni fin, que trascienden el tiempo y el espacio. Bien, y entramos ya en el índice del prólogo. Todo ha sido una preapertura. ¿Qué es el contenido que vamos a ver? Pues lo que nos dice el prólogo. Vamos a hablar de la deidad y de la divinidad, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de la primera fuente y centro, de la realidad del universo, de la realidad de la personalidad, la energía y el modelo original, vamos a hablar del ser supremo, Dios el sextuplo, Dios el último, Dios el absoluto, los tres absolutos y vamos a hablar finalmente de las trinidades. Empezamos. Y nos dice el libro de Urantia, son pequeños retazos que yo pongo para no desvirtuar la explicación. En la mente de los mortales de Urantia siempre está, siendo este el nombre de vuestro mundo, ya sabemos que se llama Urantia, ya nos dan una pequeña información. Existe gran confusión en cuanto al significado de términos tales como Dios, divinidad y deidad. Dios significa, Dios es el símbolo verbal que designa a todas las personalizaciones de la deidad. Divinidad es una cualidad característica unificadora y coordinadora de la deidad. Por ejemplo, una divinidad es el Padre Universal, es el Hijo Eterno, y es el Espíritu Infinito, es el Ser Supremo, incluso es el Dios sextuple. Y deidad con minúscula, por sí mismo, no es incondicionalmente eterno ni infinito. Nos dicen los reveladores, y vamos a entrar ya en el capítulo primero, que es de cosmología. Dice, vuestro mundo Urantia es uno de muchos planetas habitados similares que juntos comprenden el universo local de Nevadón. Ya nos están diciendo que pertenecemos a un universo local que se llama Nevadón. Este universo, juntamente con otras creaciones similares, forman el superuniverso de Orbontón, desde cuya capital, Ubersa, proviene vuestra comisión. Orbontón es uno de los 7 superuniversos evolucionarios del tiempo y del espacio que rodean la creación de la perfección divina, que no posee ni principio ni fin, el universo central de Abona. Vamos a empezar poquito a poquito hasta que los conceptos nos queden de una forma clara. Nuestro planeta se llama Urantia, nosotros le llamamos la Tierra, ellos le llaman de esa forma, y que nosotros nos ha dicho que pertenecemos al universo local de Orbontón.
Y sabemos que pertenecemos al superuniverso de Orbontón. Perdón, he dicho al universo local de Nevadón, de cuando en cuando yo también cambio las palabras. Y dentro del superuniverso, pues está ese universo local. Para que sepáis una idea, hay 100.000 universos locales dentro del séptimo superuniverso. Solamente nos dicen el nombre de nuestro superuniverso y del el universo local y de nuestro planeta. Los demás no dicen nada. Dice, en el corazón de este universo central y eterno está la isla estacionaria del paraíso, el centro geográfico de la infinidad y la morada del Dios eterno. Este mapa este dibujito lo habréis visto centenares de veces y representa un poco la visión cosmológica desde el punto de vista urantiano. Entonces, la isla del paraíso está ahí marcada, justo está en el centro. Y eso está dentro del universo central. Alrededor del universo central hay 7 superuniversos inmensos. Nosotros estamos en el superuniverso de Orbontón. Os voy a adelantar un poquito. El centro del superuniverso de Orbontón es la actual Vía Láctea. Pero no solamente la Vía Láctea, son muchas más galaxias. Pero lo que es el centro de Orbontón lo conforman la actual Vía Láctea que podemos observar por las noches. Y alrededor de esos 7 superuniversos existen 4 anillos con miles de superuniversos y muchos de ellos más grandes que Orbontón. Lo que quiero decir con esto, esos superuniversos están sin nacer, están en fase de nebulosa, pero en el tiempo trascendido habrá miles de superuniversos, como los que actualmente nos han revelado. Nosotros, Urantia, nuestro planeta, pues pertenecemos, lo que está aquí pintado, pertenecemos al séptimo superuniverso, Orbontón. Más información que nos dan los reveladores de cosmología. Dice, el número gran universal de vuestro mundo, Urantia, a ver si soy capaz de decirlo bien, es el 5.342.482.337.666. Vamos, como para saber solo de memoria. Ese es el número de registro en Ubersa y en el paraíso. Vuestro número en el catálogo de los mundos habitados. Todos los mundos del universo que están en fase de evolución están registrados, tienen un número asociado. Es decir, si alguna vez viajáis por el cosmos y os pregunta de dónde procedéis, acordaros de este numerito, por lo menos lo anotáis en vuestra libretita. Dice, conozco el número de registros de las esferas físicas, pero es de tamaño tan extraordinario que tendría muy poco significado práctico para la mente mortal. Por ejemplo, si en nuestro pequeño universo, nuestro sistema solar, la Tierra es el único planeta con vida, se supone, y hay un montón de planetas más, imaginaos que eso lo hiciéramos con todos los sistemas solares que existen en el universo. Saldría un número escalofriante. Dice, vuestro planeta forma parte de un cosmos enorme. Vosotros pertenecéis a una familia casi infinita de mundos, pero vuestra esfera es administrada con igual precisión y se fomenta con igual amor como si fuera el único mundo habitado en toda la existencia. Por cierto, os comento un dato. Yo de cuando en cuando, además del prólogo, meto cositas que ayudan un poco a entender esos conceptos que aparecen en el prólogo. Nos dicen los reveladores que en nuestro superuniverso al que pertenecemos tiene 1 billón, es decir, un millón de millones, 1 billón de mundos habitados o habitables, para que os deis cuenta de la magnitud. Si eso lo multiplicáis por 7, pues da una visión panorámica de la cantidad de mundos habitados que deben existir. Nos referimos comúnmente a los 7 superuniversos en evolución asociados como el universo central y divino, con el nombre de gran universo. Es decir, el universo central y los 7 superuniversos se les denomina el gran universo. Estos constituyen ahora las creaciones organizadas y habitadas. Todos ellos son parte del universo maestro, que comprenden también los universos del espacio exterior no habitados, pero en movilización. Sintetizo. El gran universo es el universo central y los 7 superuniversos, nada más. Pero si a eso le añadimos los 4 anillos exteriores, que se conformarán miles de superuniversos, eso le vamos a llamar el universo maestro.
para que nos vayan quedando los conceptos claros. Bien, voy a dar ideas y órdenes de magnitud, no hace falta que lo sepáis de memoria, con el tiempo uno se lo aprende, pero para que lo entendáis. Mirad, un superuniverso tiene 10 sectores mayores. Cada sector mayor tiene 100 sectores menores. Cada sector menor tiene 100 universos. Cada universo local tiene 100 constelaciones y cada constelación tiene 100 sistemas. Y cada sistema tiene aproximadamente 1000 mundos habitados o habitables. Las cifras que salen, pues eso, es 1 billón de planetas habitados o habitables. Es una pequeña distribución para que lo veáis un poco la segmentación. Una vez que terminamos un poco la cosmología, vamos a hablar un poco de los niveles de la deidad total, porque ya he comentado que el libro de Durantia salta de un tema a otro de una forma brusca. No sigue una secuencia, digamos, como una narración, sino que va saltando y es difícil de entenderlo. Entonces, cerramos el capítulo y entramos en otro capítulo, que son los niveles de la deidad total. Bien, hay una clasificación según su operatividad. Vamos a intentar clarificarlo. La deidad total es funcional en los siguientes niveles. Se le llama estático a la deidad autocontenida y autoexistente. Es decir, ¿qué significa eso? Pues que existe y se contiene en sí misma. Es verdad que la primera vez estos conceptos van a chocar, pero por lo menos que no empiecen a sonar, aunque sea a partir de este momento. Se dice que también esa deidad es potencial, que es la deidad autovolitiva y con autopropósito. Estamos hablando de voluntad y finalidad propias. También hablamos que esas deidades son asociativa. Es deidad autopersonalizada y divinamente fraternal. Se personaliza a sí misma. Es decir, es una deidad que es capaz de amarnos, de querernos, de estar juntos y de ayudarnos. Es creador. Es una deidad autodistributiva y divinamente revelada. Es decir, se distribuye propiamente, es decir, se comunica con nosotros y por eso recibimos esta quinta revelación. Es evolutivo, es una deidad autoexpansiva e identificada con la criatura. Él mismo se expande. Es lo que hacemos nosotros. Vamos evolucionando. Vamos adquiriendo conocimiento. Por eso esa deidad es evolutiva. Lo veremos luego en el Ser Supremo y muchos conceptos que vamos a ir ampliando. También uno de los niveles es supremo, que significa deidad autoexperiencial y unificadora de la criatura creador. Es decir, es una deidad que experimenta por sí misma. Y también le llamamos que es última, es una deidad autoproyectada y que trasciende el tiempo y el espacio. Una deidad omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y es una deidad que se proyecta y trasciende el tiempo y el espacio. Bueno, yo entiendo que más de uno dirá ahora, es el momento de marcharse. No, por favor, sentaros. Todos estos conceptos los vais a entender, no los vamos a comprender, pero vamos a entender perfectamente lo que nos dice. ¿Cuáles son los niveles de la realidad? Va saltando. El nivel finito de la realidad se caracteriza por la vida de las criaturas y las limitaciones espaciotemporales, a veces designada como supremacía de la deidad. En el nivel absoluto de la realidad se caracteriza por cosas y seres sin comienzo ni fines y por la trascendencia del tiempo y del espacio. A veces se le conoce como ultimidad de la deidad. Y en el nivel absoluto se manifiesta sin comienzo, sin fin, sin tiempo y sin espacio. Por ejemplo, en el paraíso no existe el tiempo ni el espacio. Se le conoce en la isla del paraíso. Y repito, no os preocupéis, estos conceptos los iré asimilando conforme vayamos leyendo. Vosotros mantened el espíritu abierto y la mente abierta, que ya se encargará el Padre de iluminaros. Vamos a hablar más sobre los niveles de la personalidad. Dios, el Padre Universal, funciona en 3 niveles de personalidad de la deidad, de la expresión subfinita de valor y de la expresión relativa de divinidad. Por ejemplo, hay esos 3 niveles. Uno se llama prepersonal, como en el misterio de los fragmentos del Padre, tales como los ajustadores del pensamiento, que sabemos que son prepersonales. Personal, como en la experiencia evolucionaria de los seres creados y procreados, nosotros. Y superpersonal, como
en la existencia eventuada de ciertos seres absonitos y de otros seres asociados. Yo personalmente lo relaciono con personalidades absonitas. Pero vamos a ver exactamente estas palabras que han aparecido aquí, lo de procreados y eventuadas. ¿Qué significa procreados? Procreados es tener descendencia a través de la reproducción sexual, tal como lo reproducimos los seres humanos. Pero eventuados son personas existenciadas, es decir, que simplemente son, es decir, que de alguna forma el padre en un momento piensa en ellos y vuelven a la realidad con todo conocimiento y perfectamente equipados. Esa es la gran diferencia entre procreados y eventuadas. Entramos en el concepto de las divinidades. ¿Y qué niveles hay? Y os repito, no os preocupéis, lo iré entendiendo poco a poco con los gráficos que vamos a presentar más adelante. Dios supremo, el Dios del tiempo y del espacio en autoactualización y en autoevolución. El Ser Supremo está experimentando personalmente el logro de la unidad de la deidad como el Dios evolutivo y experiencial de las criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio. ¿Os sonará chino? No os preocupéis. Yo garantizo que cuando terminemos esta sesión, vosotros vais a ver exactamente, perfectamente definido, qué es Dios Supremo. Dios sextuple. La personalidad de la deidad, donde quiera que ésta funcione, realmente en el tiempo y en el espacio. Las deidades personales paradisíacas y sus asociados creativos que funcionan dentro de los límites del universo central y más allá de estos, y que están poder personalizándose como el Ser Supremo en el primer nivel de las criaturas de revelación de la deidad unificante en el tiempo y en el espacio. Y me diréis, pues esto no lo voy a entender, y yo te garantizo que lo vas a entender perfectamente. ¿Qué significa esto? Más adelante. Dios el último, el Dios que se eventúa del supertiempo y del espacio trascendido, el segundo nivel experiencial de la manifestación de la deidad unificante. Y finalmente, bueno, la palabra eventúa, lo he puesto aquí, es simplemente son creados en un chispazo, como digo yo. Y Dios el absoluto es el Dios experiencializante de los valores superpersonales y los significados de la divinidad trascendidos, que presentemente es existencial como el absoluto de deidad. Este es el tercer nivel de la expresión y expansión de la deidad unificante. Bien, os prometo que cuando terminemos la presentación lo vais a entender perfectamente todos estos conceptos, dichos con otras palabras más sencillas y adaptadas un poco a nuestras capacidades de comprensión. Bien, lo único que quiero adelantar con vosotros es que estos tres niveles de la divinidad los vamos a conceptuar de una forma, vamos a asociar esas divinidades al espacio, al cosmos. Entonces, en el primer nivel que vamos a hablar, aunque no sepamos muy bien de lo que estamos hablando, del Dios, el sextuple y del Ser Supremo, lo vamos a centralizar dentro del concepto del universo central de los 7 superuniversos. Es decir, lo vamos a conceptuar dentro del espacio-tiempo. En el segundo nivel hablamos de Dios el último, y Dios el último se va a ocupar de los 4 anillos exteriores, y vamos a hablar del supertiempo y del espacio trascendido, que está en construcción. Y del tercer nivel hablamos de Dios el absoluto. Realmente lo que nos dicen es que es una expresión y expansión de la deidad unificante. Y sobre esto yo humildemente os puedo decir que no sé deciros nada. Solo sé que no sé nada sobre el tercer nivel. Bien, nos habla en el libro Durantia, en el prólogo, de los 7 absolutos coordinados. ¿Quiénes son los 7 absolutos coordinados? Bien, la realidad infinita, total, es existencial en 7 fases y como 7 absolutos coordinados. ¿Cuáles son esos 7 absolutos coordinados? Bueno, una es la primera fuente y centro, la segunda fuente y centro, la tercera fuente y centro. Luego está la isla del paraíso, el absoluto de la deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. Y os adelanto, tranquilos, lo vais a entender perfectamente. Otra cosa es comprender, pero entenderlo lo vais a entender. Y por empezar con la primera fuente y centro, solamente comentaros que los atributos que lo definen es que es infinito y eterno, y se personaliza como Dios, el Padre universal. Y su único límite
es su propia voluntad. ¿Cuáles son también los 7 absolutos coordinados? Bueno, pues los 7 absolutos coordinados son el Padre Paradisiaco, que es la primera fuente y centro. Ahora ya asociamos el Padre Paradisiaco en la primera fuente y centro. Y representa la personalidad y el amor. De hecho, el único ser de la realidad que concede la personalidad es el Padre Paradisiaco. Nadie más. El Hijo Eterno es la segunda fuente y centro, que representa el espíritu y la misericordia. Y alguien me dice, ¿qué diferencia hay entre misericordia y amor? Pues os lo digo, a mí me costó trabajo. La misericordia es la aplicación práctica del amor. El espíritu infinito es la tercera fuente y centro, es la mente, es la administración y es la acción. Es el gran arquitecto, es el gran ingeniero del cosmos. La isla del paraíso es el modelo perfecto de lo material, es el origen de la materia. Todos, cuando hablan de los ultimatones, ya comentaremos un poquito algunas cosas más, reside todo de la isla del paraíso. Como nos dice nuestro buen amigo Jaime, es el lugar, es el almacén donde las deidades sacan los ladrillos, ¿no? Los materiales de construcción para construir el universo. Bien, otro absoluto coordinado es el absoluto de la deidad. Que estamos hablando de la totalidad de las deidades originales y derivadas. Originales y derivadas es que se han generado a partir de ellos, de los originales. El absoluto universal es la totalidad de los universos creados y potenciales. Cuando dice potenciales, son universos que se van a crear más adelante, pero de momento no están creados. Y el absoluto no cualificado es la esencia y lugar donde las deidades tienen almacenadas los elementos potenciales con que construirán la realidad. Bien, vamos a empezar por lo más sencillo, por el absoluto no cualificado. El absoluto no cualificado, yo aquí le llamo también incalificado. Bueno, esta nota la he sacado de una publicación que hizo Jairo Miranda en el año 2016, que me pareció interesante y la he querido añadir para enriquecer un poco la presentación. Aunque esto no viene en el libro, en el prólogo, pero creo que enriquece. Dice, el absoluto incalificado es una realidad positiva, es una realidad existencial, ha existido siempre a través de toda la eternidad, que ocupa todo el espacio vacío en el gran universo y posiblemente penetra a todos los seres y cosas que existen en él y que se extienden con idéntica presencia espacial dentro y fuera de las actividades de fuerza y de las evoluciones premateriales, de las vertiginosas extensiones de las regiones espaciales, situadas más allá de los 7 superuniversos. Se extienden por los 4 niveles del espacio exterior y posiblemente se extiendan más allá a las regiones del actual espacio desocupado. El absoluto incalificado es un supercontrol positivo del universo en la infinidad. Es un mecanismo de control de la totalidad de la realidad cósmica, sin voluntad propia. Esto no es un ser personal. Este supercontrol es ilimitado sobre la fuerza y el espacio, pero está definitivamente condicionado en su manifestación en la creación por la presencia de la vida, la mente, el espíritu y la personalidad. Me pareció bastante objetivo esta clarificación. Bien, la primera fuente y centro ya sabemos que es el Padre Celestial. Está relacionada con universos de la siguiente manera. Las fuerzas de la gravedad de los universos materiales convergen en el centro de gravedad del paraíso bajo. El paraíso, voy a adelantar un poquito, pero tiene paraíso superior, paraíso intermedio y paraíso bajo. Bueno, pues todas las fuerzas de la gravedad convergen en la parte del paraíso bajo. Ese es el motivo por el cual la ubicación geográfica de su persona está eternamente fijada en relación absoluta con el centro de fuerza-energía del plano bajo o material del paraíso. Lo iremos explicando poquito a poco. Pero la personalidad absoluta de la vida existe en el plano superior o espiritual del paraíso. Es decir, que la personalidad está en la parte alta del paraíso y, digamos, toda la fuerza, energía, materia está en la parte baja del paraíso. Las fuerzas de la mente convergen en el espíritu infinito. Las fuerzas de la mente convergen en el espíritu infinito. La mente cósmica diferencial y divergente. En los 7 espíritus rectores, la mente en proceso de hacerse un hecho del Supremo como experiencia espaciotemporal en Magestón. Ya veremos quién es este personaje. Al principio es impactante todo lo que leemos, pero poco a poco se irán clarificando los conceptos.
Y las fuerzas del espíritu del universo convergen en el Hijo Eterno. Entonces, quiero solamente que os quedéis con esto. Ahora mismo con esto es más sencillo, que son los circuitos de gravedad. Mirad, hay 4 circuitos de gravedad. El circuito de la personalidad es del Padre Paradisíaco, convergen en él. El circuito de la gravedad física, la gravedad que todo el mundo cuando tira una manzana se cae al suelo, esa gravedad física, convergen en la isla del paraíso, en la parte baja. El circuito del espíritu lo controla el Hijo Eterno. Y el circuito de la mente lo controla el Espíritu Infinito. Con que quedéis con esto, me basta. Vamos a hablar un poco del concepto del yo soy, porque nos va a complicar un poco la historia. Vamos a ver. Cuando hablamos del concepto filosófico del yo soy, un concepto metafísico, el yo soy es todo, es la unidad. Es como un punto de luz donde fuera de él no hay nada. Es decir, cuando nosotros pensamos que Dios está allí y nosotros aquí, yo si me revelo a Dios me voy a otro sitio. No, no, perdona, es que fuera del yo soy no hay nada. El yo soy es el sumatorio de la personalidad más todas las energías, más toda la materia. Es decir, yo no puedo enfadarme con Dios, con la persona de Dios, y decirme, me voy fuera de tu mundo, me voy a otro sitio, porque es que fuera de él no hay nada, no existe nada. El yo soy lo es todo. Es decir, un ejemplo un poco estúpido, perdonadme. Imaginaos que las células de mi cabeza, de mi cabello, un pelo, se rebelan contra mí. Yo soy el yo soy. Y dice, me voy a otro sitio. ¿A dónde? Si es que si te vas te mueres, desapareces, dejas de ser. O estás dentro del yo soy, o no eres nada. Porque no te puedes ir nada. Fuera del cuerpo, incluso las palabras se quedan cortas. Fuera de la esencia del yo soy, no hay nada. No hay energía, no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada. No hay existencia. Todo está dentro del yo soy. Quedaros con ese concepto porque el yo soy es la única causa sin causa. Es la causa primordial de todas las causas. El concepto del yo soy es una concesión filosófica que hacemos a la mente finita del hombre, atada al tiempo y encadenada al espacio, a la imposibilidad de la comprensión por la criatura de las existencias en la eternidad, realidades y relaciones sin comienzo y sin fin. Es única sin causa, la causa primordial de las causas. No hubo nunca un momento en el que yo soy no fuera el Padre del Hijo y con él del Espíritu. Y siempre ha existido dentro del yo soy, porque nosotros seres humanos que vivimos en el tiempo necesitamos como ponerle una secuenciación. Pero el yo soy ha existido, siempre es infinito, siempre existió. Vamos a ver si intento explicar con estos objetos. Lo primero que os llama la atención es que yo no pinto aquí señores con barba, ¿sabes? Ningún triangulito en la cabeza, ni a Jesús crucificado, no aparece nada de eso. Sí. Quiero que entendáis que los seres espirituales no son como nosotros. No tienen cabeza y 2 hojas y 2 brazos y 2 manos y oídos. No, nosotros somos así porque evolutivamente nos han creado así en este planeta material. Somos seres materiales evolutivos. Pero los seres espirituales, aunque tendrán un reconocimiento, no son seres como nosotros, no son seres que tengan sexualidad, no hay macho ni hembra, no tienen ese aspecto. Entonces, para intentar que borréis de vuestra mente ese concepto de un ser parecido a nosotros, he puesto figuras, porque es la única forma de que os olvidéis de ese concepto, que es erróneo. Entonces, el yo soy, que es un monismo, que es donde partí esa, por ponerle tiempo en un momento el yo soy, decide por propia voluntad separar la parte personal de la parte no personal. Es decir, ese monismo se convierte en un dualismo y aparece la parte deificada de la parte no deificada. Es decir, lo que es cosa de lo que no es cosa. Es decir, las cosas son la materia, los objetos, las energías, y las no cosas son las personalidades. Entonces, en un momento ese yo soy, por propia voluntad, decide separar lo personal de lo que son las cosas. Y entonces aparece un dualismo. Pero además es un dualismo que el tema de las cosas es un potencial que no está revelado del todo. Conocemos muy poquito del concepto de las cosas. Y ya lo veréis luego, cuando hablemos un poco de la materia oscura y la energía oscura. La primera fuente y centro es la personalidad Padre infinita, la fuente ilimitada de personalidad. El Hijo Eterno es la personalidad absoluta, no cualificada.
Es que no lo podemos ni cualificar, no podemos decirle, no es así, es así. En el momento que yo lo cualifique, le pongo algún atributo, lo estoy calificando. Y no podemos calificarlo porque somos incapaces de calificarlo. Ese ser divino que está en todo el tiempo y la eternidad como la revelación perfecta de la naturaleza personal de Dios. Y el Espíritu Infinito es la personalidad conjunta, la única, inimitable consecuencia personal de la unión sempiterna del Padre y el Hijo. Luego fijaros que el Espíritu Infinito es como el Hijo que viene a la luz, por poner el tiempo, cuando el Padre y el Hijo, hija, desean en su propia voluntad que se cree esa tercera persona. Pero ya no dicen los reveladores que eso ha existido siempre. Nosotros tenemos que ponerle como temporalidad para poderlo entender. El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son personas únicas. Lo repito, son personalidades únicas. Ninguno es un duplicado, ni una fotocopia. Cada uno es original, todos están unidos. Y entonces os quiero presentar esta gráfica. Mirad, represento a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu, con figuras vivas, pero que no quiero representar ningún atributo humano, porque no son seres humanos, son seres espirituales. Y ellos representan la primera fuente, la segunda y la tercera. Y importante, a pesar de que existe una sola deidad, hay tres personalizaciones positivas y divinas de la deidad. Eso está en el 10.2.3.1, que os quede claro. A ver si intento transmitiros más ese concepto. Cuando ese yo soy se disgrega lo que son las cosas de lo que no son, de las personalidades, de lo que no es, lo primero que hay cuando hay esa disociación es que hay una sola deidad. Son seres existenciados. Y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu conviven en esa misma unidad. Son tres personalidades diferentes en una sola deidad. Fijaros que he puesto aquí al lado esta visión antropomizada, el cristiano católico que representa pues, lo que todos los católicos cristianos solemos conocer. Pero aquí el concepto es mucho más profundo. ¿Cuáles son las funciones de la Trinidad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice, las deidades personales tienen atributos, pero no es muy coherente decir que la Trinidad tiene atributos. Se puede considerar con más propiedad que esta asociación de seres divinos tiene funciones, tales como la administración de la justicia, las actitudes de totalidad, la acción coordinada y el supercontrol cósmico. Es decir, realmente lo que hacen es, se relacionan y en unos ciertos momentos toman una decisión. Ahora, yo actúo como responsable de recursos humanos, como el director, es decir, o como jefe de logística, pero realmente es la misma unidad, solamente que utilizan funciones diferentes. Bien, intento que olvidéis ese concepto que tenemos de Dios Padre, un señor con barba, con un triángulo en la cabeza, el niño Jesús y el Espíritu Santo en forma de paloma. Esa concepción es errónea, es errática y ha aparecido históricamente por lo que ya sabemos. Y tampoco es un ser con tres cabezas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu es la Trinidad del paraíso. Y el concepto es difícil de entender y máximo de comprender. Nos quedamos con que lo sabemos, pero no lo comprendemos. Yo soy incapaz de entender tres personas diferentes en una única deidad. Pero es mi limitación mental. Y me imagino que a muchos de vosotros pasa lo mismo. Y si alguno realmente dice que lo entiende, bueno, pues oye, la inspiración divina, está clarísimo. De luego, yo no soy capaz de comprenderlo. Bien, ahora vamos a hablar sobre la realidad del universo. Y que voy saltando de temas a temas. Dice, es realizable en tres fases primarias, en muchos niveles diferentes de actualización del universo. La realidad no deificada, que va desde los dominios de la energía, de lo no personal, hasta los reinos de la realidad, de los valores no personalizables, de la existencia universal, aún hasta la presencia del absoluto no cualificado. Hay una realidad que no forma parte, no tiene personalidad, pero es una deidad. ¿Cómo lo podía explicar esto? Hay muchísimas máquinas en el universo que controlan el cosmos.
pero que no son seres personales. Son seres súper inteligentes, pero que no son personalidades con las cuales tú te puedes comunicar, sino que se encargan de gestionar el cosmos y el universo. Luego está la realidad deificada. Abarca todos los potenciales infinitos de la vida que van hacia arriba a través de todos los reinos de la personalidad, desde el finito más bajo hasta el infinito más elevado, abarcando así el dominio de todo lo que es personalizable y más, aún hasta la presencia del absoluto de la deidad. Bueno, pues la realidad edificada son estas deidades. Hay una realidad que está formada por seres personales autovolitivos. Y luego está una realidad intermedia, que es la realidad interasociada. Estos conceptillos luego iremos como clarificándolos. La realidad del universo supuestamente es deificada o no deificada. Pero para los seres subdeificados existe un vasto dominio de realidad interasociada, potencial y en actualización que es difícil de identificar. Gran parte de esta realidad coordinada están comprendidas dentro de los reinos del absoluto universal. Hay dos realidades, una deificada, otra no deificada y otra que está mezclada, que no se sabe de lo que es. Avanzaremos un poquito más. Bien. ¿Cómo es la realidad desde el punto de vista del tiempo y del espacio? Bueno, pues esta parte ya es más comprensible. Es actual, real y potencial. El Hijo Eterno es una actualidad espiritual absoluta. El hombre material es en gran parte una potencialidad espiritual no realizada. Nosotros no estamos, potencialmente, llegaremos a ser auténticos hijos de Dios, pero de momento estamos saliendo del caparazón. Luego está la realidad, lo que es absoluto y subabsoluto. La realidad absoluta son existencias de la eternidad y la realidad subabsoluta se proyectan en dos niveles, que están los niveles absónitos y los niveles finitos. Los absónitas son realidades que son relativas respecto tanto del tiempo como de la eternidad, y las finitas son realidades que están proyectadas en el espacio y actualizadas en el tiempo. Sé que estos conceptos cuesta trabajo asimilarlo la primera vez, pero vamos a hacer un esfuerzo mental para ver si nos ayuda. Luego está la realidad existencial y experiencial. La deidad paradisíaca es existencial, es decir, la deidad del paraíso siempre ha existido, es existencial, siempre fue. Pero el supremo y el último que están surgiendo son experienciales, nos dice, pero además hay otras deidades, y nos hablan del ser supremo y el último, que aunque son infinitos, en el futuro hubo un momento en que nacieron, en que aparecieron, en que surgieron, que le llaman que son experienciales, ya veremos por qué. Y luego está si es personal e impersonal, y esto siempre está condicionado por la acción del libre albedrío del Padre. Habrá seres que son personales o impersonales en función de que tengan la capacidad de libre albedrío, la capacidad de grupo. Y volvemos otra vez a la isla del paraíso. Es importante, ya veréis. La isla del paraíso es el absoluto del control de gravedad material por la primera fuente y centro. El paraíso es inmóvil, siendo la única cosa estacionaria en el universo de los universos. La isla del paraíso tiene una ubicación universal, pero no tiene posición en el espacio. Esta isla eterna es la fuente auténtica de los universos físicos pasados, presentes y futuros. Es decir, la isla del paraíso es algo que no llegamos a entender con nuestra mente lógica. Es el centro de todas las cosas. Es la única entidad material, por decirlo de alguna forma, que no se mueve. Todo lo demás giramos alrededor de la isla del paraíso. Pero además dice que no tiene posición en el espacio. Es decir, entonces, ¿cómo se come eso? Pues cuesta trabajo. Nuestras capacidades es pensar muchas veces cómo me lo complicaría yo para una persona del siglo XII explicarle cómo funciona un móvil. Pues ya podía hacer maravillas, porque seguro que me acababa apedreando o quemándome. No sería capaz. Muchos conceptos tenemos que asumirlos y va a ser difícil que lo entendamos. Lo que es importante es que nos dice que el paraíso no es creador. El paraíso no tiene personalidad. Es un controlador único de muchas actividades en el universo, mucho más controlador que reactor. En todos los universos materiales, el paraíso influye sobre las reacciones y la conducta de todos los seres que tienen que ver con la fuerza, la energía y el poder, pero el paraíso mismo es único, exclusivo y aislado de los universos. Es decir, hay una entidad energética
difícil de entender, fuera de los conceptos materiales y electrónicos, que existe, que no tiene personalidad porque el padre decidió en un momento que las personalidades iban a funcionar fuera de esa isla del paraíso. Pero en sí, la isla del paraíso tiene un poder enorme porque forma parte del yo soy, así de sencillo. Pero fijaros que jamás los reveladores nos dan mucha información. No sé por qué nos dan tanta información de la isla del paraíso. Pero bueno, ya que no la dan, nosotros hacemos referencia a ello. Dice, la isla del paraíso no es personal. Ya sabemos que no es un ser, es una criatura, pero sin personalidad. Y extraespiritual, del origen de la materia física. La isla del paraíso es el absoluto que controla la gravedad material. Toda la gravedad, cuando cae la manzana, el coche, eso lo controla la isla del paraíso. Es inmóvil y lo único estacionario en el universo de los universos. Es lo único que se mantiene estable. No tiene posición en el espacio, porque es que no es referencia, la referencia es ella. Fuera de ella no hay nada más que el universo creado, pero fuera del universo creado no hay nada, no existe nada. Esta isla eterna es el origen real de todos los universos físicos pasados, presentes y futuros. Fijaros que nos da una información y es que dicen, bueno, dicen que está compuesta de una sustancia que se llama absolutum. Bueno, como si le llamas el nombre que quieras, ¿de acuerdo? Pero lo que sí nos dicen es que esa isla del paraíso tiene un paraíso superior, un paraíso bajo y un paraíso periférico. Y además nos dicen las proporciones, las dimensiones, y como si fuera algo realmente físico que es medible. Eso es importante. Sobre la isla del paraíso nos dice que el paraíso difiere en su forma de los cuerpos espaciales habitados. No es esférico, es el único que me llamó la atención porque me venía a la mente cuando hablaban de los terraplanistas, la Tierra plana, ¿no? El único, tampoco me atrevería a decirle objeto, el único, la isla del paraíso, porque cualquier calificativo que le pongan lo estropeo. Tiene una forma, y dice que no es esférica, es definitivamente elisoide, siendo un sexto más largo en su diámetro norte-sur que en su diámetro este-oeste. La isla central es esencialmente plana, y la distancia entre la superficie superior hasta la superficie inferior es 1/10 del diámetro este-oeste. ¿Por qué nos dan los reveladores esta información? Pues no lo sé, pero yo creo que hoy por hoy no es bastante práctica para el uso que podamos hacer nosotros de la misma. No lo sé si tendrá alguna aplicación en el futuro, pero hoy por hoy a mí personalmente no me aporta nada. Pero es importante lo que dicen los reveladores. Y es que fijaros que dice que el universo respira. La quinta revelación nos informa que el cosmos tiene límites. Está limitado, es para nosotros como infinito, pero tiene límites, está limitado. Y que además tiene unos ciclos de expansión y de contracción del espacio que dura 2.000 millones de años. Es decir, a través de la isla central del paraíso sale una energía que vuelve por la parte inferior del paraíso. Y pasado 1.000 millones de años, sale de abajo y entra por la parte de arriba. Es como un gran toroide. Ellos nos ponen el ejemplo que es como un reloj de esos de arena, que le da la vuelta y la arena cae. Es una forma sencilla, en el año 1930 y tantos, que fue cuando se fue escribiendo el libro de Durantia, pues fue una forma sencilla de explicar el tema. En el fondo, para que lo entendáis, es un macrotoroide que una vez sale la energía hacia por arriba y vuelve por abajo y viceversa. Y de forma secuencial. Es decir, el periodo de la frecuencia sería de 2.000 millones de años. Ese sería el periodo, el tiempo que tarda. La frecuencia sería 1 partido por 2.000 millones de años, te da la frecuencia de hercios de formación profesional, perdonadme. Toda fuerza física, toda energía y toda materia son una sola cosa. El espacio no es ni fuerza, ni energía, ni poder. Las pulsaciones de esta zona tampoco explican la respiración del espacio, pero las fases de entrada y de salida de esta zona están sincronizadas con los ciclos de expansión y de contracción del espacio que dura 2.000 millones de años. Esto es lo que ya hemos comentado de una forma gráfica para que podáis visualizar un poco realmente cómo funciona. Bien, y ahora aquí y no está en rojo, lo quiero decir que esto es una idea muy particular, porque actualmente existe una teoría del Big Bang, pero sin embargo el libro de Durantia no nos dice, no nos habla nada del Big Bang. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién miente? Bueno, a lo mejor no miente ninguno, a lo mejor los dos tienen razón. Y yo digo, es lógico suponer
que dado el corto periodo de tiempo de la existencia de la humanidad en relación con la edad del cosmos, solo hemos fotografiado un infinitesimal periodo de tiempo. Lo único real que observamos es que el espacio se expande cada vez a mayor velocidad. No tiene sentido que la velocidad aumente, al contrario, debería disminuir su velocidad. Es decir, la teoría del Big Bang dice que explotó muchísima velocidad y conforme se va expandiendo cada vez es la velocidad más pequeña hasta que se pare y luego se volvería todavía a unir. Entonces, no tiene sentido que ahora mismo los astrónomos miren y digan, oye, es que el espacio está aumentando la velocidad, cada vez hay mayor separación entre las galaxias. Entonces, si armonizamos la información del libro de Urantia con la teoría del Big Bang, llegamos a la conclusión de que estamos observando la fase de expansión del cosmos, así de sencillo. Señores, estamos mirando en este momento que el cosmos está respirando y ahora mismo se amplía. Y luego llegará un momento, si miráramos dentro de un billón de años, pues seguramente veríamos que se está contrayendo. Entonces, como tenemos una visión tan limitada del tiempo, pues no. Porque uno de los problemas que tiene la teoría del Big Bang es que no se explican, a partir de esa explosión inicial, que el espacio esté ampliándose y aumentando la velocidad. Es por intentar armonizar los conocimientos actuales con los conocimientos que nos ofrece el libro de Urantia. Bien, esta parte es mucho más fácil de entender y lo vais a entender. Salta. ¿Cuáles son los niveles de la experiencia humana? Bueno, esto yo creo que vamos a entenderlo. Aquí nos vamos a poner de acuerdo corriendo. Está el cuerpo, la mente, el espíritu, el alma y la personalidad. Bueno, el cuerpo es el organismo material o físico del hombre, el mecanismo electroquímico viviente de la naturaleza y de origen animal. Ahí estamos completamente todos de acuerdo. La mente, bueno, aquí ya hay algunos que seguramente tendremos nuestras diferencias. Dice, la mente es el mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente, el total de la experiencia consciente e inconsciente. Ojo, la mente no es el cerebro. El cerebro forma parte del cuerpo, pero la mente no es el cerebro. Puede ser que esté dentro o forme parte, pero no es el cerebro. ¿Y el espíritu qué es? El espíritu divino que reside en la mente del hombre, el ajustador del pensamiento. Este espíritu inmortal es prepersonal, no es una personalidad, aunque está destinada a volverse parte de la personalidad de la criatura mortal sobreviviente. Bueno, los urantianos conocen un poco tal, sabemos que el espíritu es esa chispa divina que el Padre Celestial nos da a cada uno de nosotros a partir de los 5 o 6 años, que vuelve a nosotros cuando tomamos nuestra primera decisión moral, y que reside con nosotros y que esperamos que en un futuro se pueda fusionar con nosotros para alcanzar la inmortalidad. ¿Y qué es el alma? El alma del hombre es una adquisición experiencial a medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo. El espíritu residente se vuelve padre de la nueva realidad en la experiencia humana, es morontial. El alma la vamos construyendo nosotros con la experiencia que vamos adquiriendo en la vida y porque todos nuestros hechos, nuestras acciones están en armonía con la voluntad del Padre Celestial y eso va generando un alma morontial que es, digamos, lo único que nos vamos a llevar de aquí. Y luego, ¿qué es la personalidad? La personalidad es la única realidad invariable en una experiencia, por otra parte, constantemente cambiante de la criatura. Mirad, la personalidad no tiene que ver nada con los gustos, los caracteres y la forma de ser de cada uno. La personalidad es algo especial que el Padre nos da a cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver exactamente, vamos a definirla desde el libro de Urantia para que entendamos realmente qué es la personalidad. Os he puesto este pequeño dibujito para que lo entendamos fácil. Mira, entonces, al final, nosotros aquí lo que tenemos es un cuerpo físico. Ese cuerpo físico está hecho de cuerpo, está de carne, está hecho tal, y realmente pues tenemos una información del ADN que es la que hace que tengamos la forma que tenemos. Si se modifica el ADN, pues tendríamos otra forma. Entonces, ese cuerpo físico, quien nos lo da, a través del ADN, en la creación de los creadores, es a través de la ministra divina. Igualmente la ministra divina, la consorte de Miguel de Nevadón, esa ministra divina, nos da también la mente material. Y luego tenemos la personalidad y el ajustador del pensamiento que provienen ambos del Padre paradisiaco. Entonces, vamos a llamar el alma premorontial al concepto del ajustador del pensamiento más la personalidad más la mente material espiritualizada. Y entonces aquí quiero, ya sé que a lo mejor puedes producirse algún tipo de confusión. Vamos a intentar
en la próxima transparencia clarificarlo más. Pero lo que sí me interesa aquí es que tengáis conceptos del tema de lo que es la personalidad. El concepto de personalidad humana está más relacionada con el ego y los atributos de carácter del ser humano. Pero fijaros cómo define la personalidad del libro Durantia. Otras cosas, 3 fundamentales. La personalidad es la identidad, la individualidad, es la unicidad. Todos nosotros somos irrepetibles, no en el planeta, en el cosmos. No existen 2 seres iguales en ninguna parte de los superuniversos. Todos tenemos una identidad individual completamente diferente. Puede haber algunas muy parecidas, pero independientes. No hay 2 seres iguales en el universo. El segundo atributo que nos dice Durantia es conciencia de sí mismo. Eso es lo que nos permite que tengamos conciencia de quién somos. Y la tercera es que tenemos voluntad propia. Somos autovolitivos. Tenemos la capacidad de decidir una cosa u otra. Esto es lo que define realmente lo que es la personalidad. El que yo sea más gracioso, menos gracioso, el que me guste unas cosas, el que me guste los deportes, eso no forma parte de la personalidad, eso forma parte del ego, de las características materiales de la mente. Pero no tiene que ver nada con esa personalidad. No tiene que ver nada con los gustos personales. Y ahora aquí otro cuadro para que a ver si intento que por lo menos quede claro este concepto. Vamos a ver. Nosotros tenemos un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico tiene un cerebro material, que es el que nos permite mover los órganos, pensar, razonar, muchas cosas. Sobre ese cuerpo físico reside una mente y una personalidad. Y esa personalidad de la que está hablando el libro Durantia. Y eso forma el ser, el individuo. Pero cuando a partir de cierta edad, de los 5 a los 6 años, llega nuestro ajustador del pensamiento, juntamente con esa mente espiritualizada y esa personalidad que Dios Padre nos ha dado, eso forma lo que es el alma morontial. Y lo único que nos vamos a llevar cuando nos llevamos a otro sitio es nuestra alma morontial. Y os repito, la personalidad que nos la da el Padre, única. El ajustador del pensamiento, que también proviene del Padre, que es nuestra chispa divina, la presencia de nuestro Padre dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestra supramente, y nuestra mente espiritualizada, que la tenemos que espiritualizar, porque realmente, fijaros que yo realmente de lo único que puedo trabajar es la mente espiritualizada. La personalidad me da el Padre y no la puedo tocar. El ajustador del pensamiento es la chispa divina tampoco. El único que puedo trabajar es nuestra mente, espiritualizando nuestra mente con buenos deseos, con buenas acciones y luchando para ser cada día una persona mejor. Espero que con esto os quede claro el concepto de alma premorontial. Os voy a poner un símil para que os quede, bueno, esto es un poco rizar. Mirad, sabemos que tenemos un cuerpo físico y un cerebro, una mente, una personalidad y un ajustador del pensamiento, pues para que lo relacionéis de una forma rápida. Imaginaos que ese cuerpo físico es vuestro ordenador, vuestra tablet. Bueno, pues si el cuerpo consideramos que es la tablet, la mente sería el sistema operativo que tiene esa tablet, ¿de acuerdo? Unos tendrían el sistema operativo, cada uno tiene, el Macintosh tiene el suyo y Microsoft tiene el suyo, tiene su sistema operativo. Y la personalidad es el niño que está trabajando sobre en ese cuerpo físico, en ese ordenador, con ese sistema operativo y está aprendiendo a manejarlo. Y el ajustador del pensamiento es nuestro Padre, que desde fuera nos está ayudando, aconsejándonos y diciéndonos, no nos obliga, no, eres tú el que con tu personalidad decide lo que quieras. Pero nuestro Padre, si le escuchamos a la chispa divina, al ajustador del pensamiento, pues evolucionaremos o no evolucionaremos. Si tu Padre dice, no le des aquí a Enter que se estropea esto, y tú le das, pues claro, no haces los planes del Padre. Pero bueno, a base de golpe y de experiencia se aprende. Espero que este pequeño muñequito, dibujo, os clarifique algunos conceptos. Bien, vamos a hablar de otro término, de la morontia. Os repito, el libro Durantia salta permanentemente de un tema a otro, en el prólogo. La morontia es un término que designa un vasto nivel entre lo material y lo espiritual. Puede designar realidades personales o impersonales, energías vivientes o no vivientes. El telar de la morontia espiritual, el telar de la morontia es espiritual, su tejido es físico. La morontia es el tejido que vamos a tener cuando pasemos al otro lado. No vamos a tener cuerpos físicos, tenemos cuerpos morontiales, son cuerpos especiales en el cual están formados por una parte espiritual y una parte material. Y no puedo decir nada más porque puedo entenderlo, pero no comprenderlo. ¿Cuáles son las manifestaciones de la energía física? La fuerza cósmica comprende todas las energías que derivan del absoluto no cualificado, pero
que hasta el momento no responden a la gravedad paradisíaca. La energía emergente abarca aquellas energías que responden a la gravedad paradisíaca, pero que aún no responden a la gravedad local o lineal. Y el poder del universo incluye todas las formas de energía que, aunque todavía responden a la gravedad paradisíaca, responden directamente a la gravedad lineal. Este es un nivel electrónico de la materia y energía y de todas sus evoluciones subsiguientes. Mirad, aquí voy a poner una pequeña representación. Cuando hablamos de la energía hay una fuerza cósmica que yo no sabría ni decir lo que es. De ahí sale una energía emergente y de ahí el poder del universo. El poder del universo es lo que nosotros vemos, la materia, la parte electrónica, lo que podemos ver con nuestros instrumentos. Eso es el poder del universo. ¿Pero qué es la energía emergente? Yo me he atrevido a poner aquí abajo que la energía emergente podía estar relacionada con la materia oscura. Es decir, solamente hay un 5% de materia normal de la que nosotros podemos ver. Y sabemos que hay un 69% de energía oscura y hay un 26% de materia oscura. Quiero asumirlo así, pero ni siquiera me atrevería a ampliar este concepto. Viendo que son las 10:15 y que me falta bastante, no voy a entrar en este tema de la realidad. La luz espiritual, la luminosidad espiritual. La luz, la luminosidad del espíritu, es un símbolo verbal, es una expresión en sentido figurado que connota la manifestación de la personalidad característica de los seres del espíritu de diversas órdenes. Es decir, cuando nos manifestemos y conozcamos a nuestros hermanos mayores, vamos a tener una luz diferente, pero no son manifestaciones de luz física. No es que uno tenga un color violeta, otro rojo, otro amarillo. No. Está hablando de otra luz, que es la luminosidad espiritual, pero que eso nos va a identificar a unos de otros. Y vamos a cambiar ahora del modelo original. El modelo original puede ser proyectado como material, espiritual o mental, o cualquier combinación de estas energías. Puede penetrar personalidades, identidades, entidades o materia no viviente, pero el modelo es modelo y sigue siendo el modelo, tan solo las copias se multiplican. El modelo puede configurar la energía, pero no la controla. La gravedad es el único control de la materia-energía. Es decir, que nosotros, en el fondo, no han construido así porque nuestro creador, nuestro Miguel de Nevadón, hay un modelo nevadónico y decidió que el arquetipo que se emplea en Nevadón es así y tenemos el aspecto que él decidió que tuviéramos. Y tenemos una cabeza, 2 manos y 2 pies porque se decidió, la deidad decidió que fuéramos así. Bien, vamos a entrar en un tema ya un poco peliagudo, y es el del Ser Supremo. Dice, el mecanismo de la deidad del universo maestro es dual, en cuanto se refiere a las relaciones de la eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son eternos, son seres existenciales, mientras que Dios Supremo, Dios Último y Dios Absoluto son personalidades. Son personalidades de la deidad que están actualizándose y que corresponden a la época post-Abona, después de la creación de Abona, en el tiempo y en el espacio, y a las esferas en la trascendencia del espacio y el tiempo de la expansión evolucionaria del universo maestro. Lo vais a entender. Hay unos grafiquitos que lo van a ver. Estas personalidades de la deidad que se actualizan son eternos futuros, y vamos a hablar de Dios Supremo, Dios Último y Dios Absoluto. Y os recuerdo que son personalidades que están en proceso de actualización, es decir, aún no se han manifestado. Entonces, dentro de la presencia de la deidad podemos manifestar como diferentes niveles. Uno que sea existenciales, son seres de existencia eterna, pasada, presente y futuro. Otros son experiencial, son seres que se actualizan en el presente, post-Abona, pero cuya existencia no tiene fin a lo largo de la existencia futura. Es decir, va a haber hay deidades que en un momento, post-Abona, después de que se creara Abona, vinieron a la existencia, pero son infinitas, como el Ser Supremo, por ejemplo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son existenciales en la actualidad. El Supremo y el Último son totalmente experienciales. El absoluto de deidad es experiencial en actualización, pero existencial en potencialidad. Solo las 3 personas originales de la deidad son no cualitativamente eternas, y esto no se entiende porque está mal. Entonces he cogido la versión española y dice, solo las 3 personas originales de la deidad son incondicionalmente eternas. Los únicos eternos son la Trinidad, nada más. Todas las demás personalidades de la deidad tienen un origen, pero son eternos en cuanto al destino. Bien, vamos a intentar reflejar el Ser Supremo, a ver si por lo menos este tema podemos llegar. Dios el Supremo, en Abona,
es el reflejo espiritual. Fijaros lo que digo, reflejo espiritual personal de la deidad triuna del paraíso. Es decir, es el reflejo de la Trinidad del paraíso. Esta relación asociativa de deidad está ahora expandiéndose creativamente hacia afuera en Dios sextuple y se está sintetizando en el poder experiencial del ser todopoderoso en el gran universo. La deidad en el paraíso existencial, como tres personas, está de este modo evolucionando experimentalmente en dos fases de la supremacía, mientras que estas dos fases duales están poder, personalidad, unificándose como el Señor único, el Ser Supremo. Ya empezamos a complicar la cosa. Os lo digo de una forma sencilla. La Trinidad del paraíso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de alguna forma, que son potencial, en potencia son experienciales, pero en potencia nada más, pero deciden adquirir experiencia. Entonces, a través de Dios, el sextuple, que es una relación asociativa de la vida, ya veremos un poquito por qué, dan lugar a Dios el Supremo, que cuando adquiere personalidad, adquiere experiencia, se convierte en el Ser Supremo. Y cuando adquiere todo el control de la materia, de la fuerza materia, se convierte en el Supremo Todopoderoso. Luego, cuando hablamos de Dios Supremo, el Ser Supremo y el Todopoderoso Supremo, estamos hablando de la misma deidad, no de tres deidades diferentes. Solamente que en función de la evolución de esa deidad le llamamos con nombres diferentes. Y esto genera normalmente muchísima confusión entre los lectores del libro Gracia. Mirad, el Ser Supremo es una creación de la Trinidad del Paraíso, Dios Padre, Hijo y del Espíritu. La personalidad de esa deidad, del Dios Supremo, viene de Dios Padre, que es el único que da la personalidad. Entonces, cuando está en el universo central, le denominamos Dios Supremo. Cuando ese Dios Supremo va adquiriendo experiencia, que es lo que está haciendo ahora en el gran universo, va adquiriendo esa personalidad juntamente con esa mente suprema, conforman lo que es el ser supremo. Y cuando ese ser supremo haya evolucionado y haya controlado toda la energía, toda la fuerza, toda la materia de los 7 superuniversos, controle todo el gran universo, le llamaremos Todopoderoso Supremo. Pero fijar lo que dice los reveladores, incluso ese ser tiene una especie de ajustador del pensamiento, como los seres humanos tenemos esa chispa divina, y nos dice que la Trinidad significa para Dios Supremo lo mismo que el ajustador para el hombre en evolución. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que entender cuando hablan de Dios sexto? No son 7 dioses. Para comprender el estado de finitud y las limitaciones del concepto de la criatura, el Padre Universal ha establecido el acercamiento sextuple de la criatura evolucionaria a la deidad. Es decir, Dios Padre está tan lejano de nosotros, para que se acercara nos sentiríamos. Es como acercarnos un mosquito al sol. Entonces crea una serie de deidades para que se aproximen hasta nosotros. ¿Y cuáles son esas? Y empiezo desde abajo para arriba. Sería Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, el Ser Supremo, los 7 espíritus rectores, que por cierto existen 7, cada uno 7 que están en el universo central y que controlan cada superuniverso. Están los ancianos de los días, que son 3 en cada superuniverso, hay 21, y están los hijos creadores paradisíacos, que existen aproximadamente 1 millón de hijos creadores paradisíacos. Miguel de Nevadón es uno de ellos, para que hagáis una idea. Dios sextuple. Debido al limitado estado mental y espiritual de la criatura finita, para comprender a Dios, alcanzarle y llegar a comprenderle, el Padre Universal, en su infinita misericordia, ha creado un mecanismo para permitir que los seres finitos le encuentren, conozcan y comprendan gradualmente. Este mecanismo está constituido por la asociación cooperativa funcional de 7 deidades personales de manifestación de Dios, el Dios sextuple. Entonces, Dios sextuplo no es una deidad personal, es una asociación cooperativa de deidades, que son las que hemos relacionado anteriormente. Y con respecto a los espíritus rectores, no voy a decir nada más que hay 7, cada uno controla cada uno de los 7 superuniversos y tienen características en función de la relación entre esas 3 combinaciones. Sabéis que entre 3 elementos diferentes se puede haber una combinatoria de 7 elementos. Cada uno lo conforma. Cada espíritu rector dirige un superuniverso. Y esa Trinidad del Paraíso, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente a través de Dios sextuple se conecta
con cada uno de nosotros, llegando hasta unos niveles para que podamos evolucionar y acercarnos a esa Trinidad del Paraíso nosotros. Bien. Sobre el ser supremo un poquito más, entonces, quedamos que la Trinidad del Paraíso crea ese Dios sextuple, que hemos dicho que es del Dios Padre hasta los hijos creadores paradisíacos, y ese Dios sextuple lo que está alimentando a través de la experiencia de cada uno de nosotros, del individuo, a ese ser supremo que se está manifestando, pero aún no se ha manifestado. Y que ese ser supremo, cuando solamente es personalidad, que estuvo en la isla del paraíso, en el universo central, perdón, era solamente personalidad, pero conforme se fue convirtiendo, fue adquiriendo la mente, esa mente cósmica, se fue convirtiendo en el ser supremo, y le cambiamos el nombre cuando ese ser supremo se convierta en el todopoderoso supremo, porque controla con el poder de toda la creación. Luego, lo importante es que sepamos que el ser supremo tuvo un inicio, y es infinito. El ser supremo no es un creador directo, excepto que es el padre de Magestón, pero es un coordinador sintético de todas las actividades en el universo de criatura-creador. El ser supremo, actualizándose ahora en los universos evolucionarios, es el correlacionador y sintetizador en forma de la divinidad espacio-temporal, la deidad triuna paradisiaca, en una asociación experiencial de los creadores supremos del tiempo y del espacio. Cuando finalmente se haya actualizado esta deidad evolucionaria, constituirá la fusión eterna de lo finito y lo infinito, la unión sempiterna e indisoluble del poder experiencial de la personalidad del espíritu. Solamente os adelanto que el Ser Supremo es una deidad triuna paradisiaca que va a formar una unidad operativa juntamente con los creadores supremos del tiempo y del espacio. He hablado de Magestón, pero ¿quién es ese señor? ¿Quién es Magestón? Bueno, Magestón es el jefe de todos los grupos de espíritus reflectantes. Así pueden comunicarse simultáneamente con todos sus asociados en el gran universo a través del funcionamiento excepcional de la reflectividad universal. La reflectividad universal. Es una palabra, para que lo entendáis. Es el que controla el Internet del cosmos. Quedaros con esta idea. Es el que permite que todas las deidades estén conectadas online permanentemente, independientemente del lugar donde estés. Es decir, si estás a 100.000 años luz, da igual, instantáneamente a través de la reflectividad tú puedes obtener información. Quedaros con eso. El Ser Supremo ejerce sus funciones primarias en el universo central como una personalidad espiritual y sus funciones secundarias en el gran universo como Dios Todopoderoso, una personalidad con poder. La función terciaria del Ser Supremo en el universo maestro está ahora latente y solo existe como un potencial mental desconocido. Bueno, ya lo he comentado. Entonces, con esto me bastaría. Que os quedéis con la idea de que no son tres deidades diferentes. Es una sola deidad que se denomina de forma diferente según su evolución. Existen varias fases. Las dejo aquí, porque miro el reloj desgraciadamente y no cumplo, y entonces la dejo aquí para que la podáis leer tranquilamente. No aporta nada nuevo a la presentación, pero que quede en la documentación que vais a recibir. Bien, entonces, todos esos textos que me he pasado realmente los voy a presentar en este gráfico para que lo entendáis fácilmente. Hay una función primaria. Dios Supremo residía en el universo central. Viene de la Trinidad del Paraíso. Esa fue la función primaria. Y estaba, como veis la flechita, aquí en el universo central. ¿De acuerdo? Bien. Cuando ese Dios Supremo va adquiriendo un potencial mental, lo denominamos Ser Supremo. Y la acción está en el gran universo. Acordaros que el gran universo era el universo central más los 7 superuniversos. Y cuando ese Ser Supremo consiga el control de toda la materia de los 7 superuniversos, con poder, en el gran universo, se le denominará Todopoderoso Supremo. Es repetir un poco, pero de una forma gráfica, lo que ya habíamos avanzado. Así como el Ser Supremo evoluciona progresivamente a partir de la dote procedente de divinidad del potencial abarcado de energía y personalidad del gran universo, del mismo modo, Dios el último se eventúa de los potenciales de divinidad que residen en los dominios del espacio y del tiempo trascendido del universo maestro.
se eventúa, la traducción es existencia. El último, Dios el último, es un estado eventual supremo de deidad. El supremo es la unificación trinitaria comprendida por los seres finitos. El último es la unificación de la Trinidad paradisíaca comprendida por los seres absolutos. No entendéis comprenderlo. Con entender un poco os basta. Dios supremo y Dios último están ahora evolucionando en los universos experienciales. No son existenciales, no pasado eterno, tan solo futuros eternos. Eternos temporo-espiritualmente, que las palabras condicionados y trascendental condicionados. Tampoco quiero entrar más en ese tema, porque ya tendréis tiempo de ir profundizando. Dios último designa la deidad personal que actúa en los niveles de divinidad de lo absoluto y en las esferas universales de supertiempo y del espacio trascendido. El último es una existenciación suprema de la deidad. El supremo es la unificación de la Trinidad tal como la comprenden los seres finitos. El último es la unificación de la Trinidad del paraíso tal como la comprenden los seres sasonitos. Y si ya no sabemos ni siquiera comprender a los seres sasonitos y son ellos los que lo comprenden, imaginaos nosotros. Con lo cual, este tema lo vamos a dejar así. Esto es lo mismo que antes presenta, solamente que extendido. Entonces, cuando hablamos hasta ahora, el concepto de Dios supremo, ser supremo y todo, por eso supremo sabemos que es una única personalidad, pero el concepto de Dios último es un paso más. Dios último es otra personalidad, pero que actúa en el universo maestro, no en el gran universo. Fijaros que el ser supremo actúa en el gran universo, pero el Dios último actúa en el universo maestro. Y el universo maestro incluye los 4 anillos que circundan a los 7 subuniversos. Y es la unificación de lo finito, lo absoluto y lo absoluto. Entonces, una expresión experiencial de la Trinidad, pues vamos a ver, realmente dice que habiendo logrado expresar la deidad existencial de sí mismo en el Hijo y en el Espíritu, el Padre está considerando ahora expresarse experiencialmente como Dios supremo, Dios último y Dios absoluto. Pero fijaros lo importante que quiero hacer. El Padre está considerando ahora expresarse experiencialmente. Siempre es el Padre que se pone diferentes trajes. Siempre es el Padre que se pone. Entonces, está consiguiendo ahora expresarse experiencialmente como Dios supremo, Dios último y Dios absoluto en unos niveles de vida hasta ahora impersonales y no revelados. Bueno, podríamos entrar a explicar algo que ya he explicado. Entonces, el Dios supremo realmente pasaremos al Dios último y al Dios absoluto, que en principio son deidades experienciales diferentes con personalidad trina. Entender, pero no comprender. Es lo que decía el indio. Y Dios absoluto, tampoco quiero entrar mucho en este tema, más que nada porque ya conceptualmente el tema es muy complejo, pero existen muchas características de la realidad eterna del absoluto de deidad que no se le pueden aplicar plenamente a la mente finita espacio-temporal. Pero la actualización de Dios el absoluto sería a consecuencia de la unificación de la segunda Trinidad experiencial, la Trinidad absoluta. No vamos a entrar en este tema porque estamos hablando de los seres superabsonitos y ya las personas que os ayude cuando leáis el libro de Durantia a trocitos os clarificarán este concepto. Lo importante que quiero que conozcáis por mi parte es que, igual que hemos hecho ese 4, para mí conceptualmente, Dios absoluto, estamos hablando del poder, el poder y personalidad del absoluto de la deidad, allá fuera incluso de los 4 anillos. Estamos hablando del espacio y el tiempo trascendido. Es para mí ese universo extendido, lo que pueda haber más allá de esos 4 anillos. Pero realmente incluso los reveladores nos dicen que ellos suponen, creen, piensan, pero ni siquiera tienen certeza de nada. Los 3 absolutos, en vez de leerlo, solamente os voy a clarificar. El absoluto universal es la suma del absoluto de deidad y del absoluto incalificado. Es decir, el absoluto incalificado son las cosas y el absoluto de la deidad es el absoluto de todas las deidades. Con el tiempo nosotros nos convertiremos en micro o mini deidades porque formaremos parte de los hijos de Dios con unas capacidades que no nos podemos imaginar, pero formaremos parte del absoluto de la deidad.
Entonces, todo ese absoluto de la deidad con el absoluto incalificado será lo que le llamamos absoluto universal. Eso es lo que le llaman los tres absolutos. El absoluto de deidad parece ser el activador omnipotente. El absoluto de deidad no puede reaccionar a una situación en el universo en una forma subabsoluta, o por lo menos no lo hace. Toda respuesta de este absoluto a la situación dada parece hacerse en términos del bienestar de la entera creación de cosas y seres, no solo en su estado presente de existencia, sino también en vista de las posibilidades infinitas de toda la eternidad futura. Haremos un comentario al final para hablar un poco del asunto de la vida que clarifica este concepto. El absoluto de la deidad puede ser entendido como el potencial para crear realidades personales que fuesen separadas de la realidad total, del yo soy, por su propia voluntad, dentro del cual tienen lugar todas las actividades personales y personalizables, existenciales y experienciales, de organización y de control de la deidad. Luego, el asunto de deidad es el conjunto de todos los seres creados con personalidad y capacidad volitiva, separado del concepto de las cosas. El absoluto no cualificado no es persona, extradivino y no deificado. El absoluto no cualificado, por lo tanto, carece de personalidad, divinidad y de todas las prerrogativas del creador. Ni los hechos, ni la verdad, ni la experiencia, ni la revelación, ni la filosofía, ni la absolutud son capaces de penetrar la naturaleza y el carácter de este absoluto sin cualificación en el universo. El absoluto, hay los dos absolutos, tanto el cualificado como el no cualificado, realmente forman, la unión de los dos forman realmente lo que le llamamos el absoluto. Dice, aunque tan aparentemente divergentes en función en cuanto pueden ser observados por las criaturas con mente, están perfectas y divinamente unificados en y por el absoluto universal. Claro, el absoluto universal unifica a los dos. En último análisis y con la comprensión final, los tres son un solo absoluto. En niveles subinfinitos son diferenciados funcionalmente, pero en la infinitud ellos son uno. Os adelanto que yo tengo la sensación de que cuando evolucionamos experiencialmente y formamos parte de ese cuerpo místico del Ser Supremo y nos fusionamos con la voluntad del Padre y formemos parte de esa creación, la materia se va a subyugar al espíritu, se va a acoplar a nuestros deseos, a nuestra voluntad, y vamos a formar un absoluto con el absoluto de la deidad y el absoluto de las cosas. La Trinidad del Paraíso no quiero entrar más, lo que pasa es que en el prólogo lo expresa a esta altura, pero vamos, la Trinidad del Paraíso ya sabemos perfectamente que está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿de acuerdo? Son potencialmente experienciales, pero son existenciales por naturaleza. Hay dos conceptos que complican más el tema, que son las trinidades experienciales. Claro, conocemos una Trinidad existencial, la del Padre, el Hijo y el Espíritu, pero hay trinidades experienciales. Dice que la primera y la segunda trinidad experiencial, las trinidades post-Abona, después de que se creara Abona, no pueden ser infinitas porque comprenden deidades derivadas, es decir, no pueden ser infinitas porque dentro de esas trinidades hay seres que no son infinitos. Deidades evolucionadas por la actuación experiencial de realidades creadas o eventuadas por la Trinidad existencial del paraíso. La infinidad de la divinidad está siendo constantemente enriquecida cuando no ampliada por la finitud y la absolutud de la experiencia de la criatura del Creador. Entonces, sacarme de aquí. Bueno, porque además de la Trinidad del Paraíso existen otras dos Trinidades post-Abona, después de que se creara Abona. La Trinidad última y la Trinidad absoluta. Y ahora, las Trinidades son verdades de relación, no son individuos. Las Trinidades son relación de personas y hechos de la manifestación coordinada de deidad. Las funciones de la Trinidad envuelven realidades de deidad y las realidades de deidad siempre buscan realizarse y manifestarse en la personalización. Dios el Supremo, Dios el Último y aún Dios el Absoluto. Entonces, como sé que estáis ya cansados y no me vais a entender nada de lo que os diga, lo que voy a hacer va a ser de forma gráfica que lo entendáis. ¿Quién lo compone en la Trinidad última? Bueno, pues un pequeño gráfico que es más fácil entenderlo. Entenderlo, no comprenderlo. La Trinidad última, que es la primera Trinidad experiencial, la componen
los hijos creadores paradisíacos, los Migueles, los arquitectos maestros y el Ser Supremo. Y esa es la Trinidad última. Quedaros con eso de momento. ¿Y cuál es la segunda Trinidad experiencial? Bueno, pues esa segunda Trinidad experiencial, que es la Trinidad absoluta, está compuesta por Dios Supremo, por Dios último y por el consumador del destino, que yo honestamente pues no sé ni siquiera lo que está hablando. Y eso forma la deidad absoluta. Y aquí os he puesto un gráfico de una forma sencilla, para cuando el tiempo lo explique, podáis un poco tener un campo de visión, la Trinidad existencial, la primera Trinidad experiencial y la segunda Trinidad. Y entonces con los componentes que los conforman cada uno de ellos, para que lo tengáis. ¿Qué implica esto en mi conocimiento personal? A mí particularmente no me aporta nada como conocimiento, pero para algo servirá, me imagino. No a lo mejor para nosotros, pero si no a lo mejor seguramente para personas, hermanos nuestros, dentro de 900 años. Entonces, la Trinidad última se está unificando experiencialmente, en cumplimiento, pero verdaderamente dudamos de la posibilidad de dicha unificación plena de la Trinidad absoluta. Hasta ellos dudan de que eso, no entienden ni siquiera que haya un fin. Nuestro concepto, sin embargo, de la Trinidad eterna del paraíso es un recuerdo constantemente presente de que la trinidización de la vida puede lograr lo que es de otra manera inalcanzable. De allí que postulemos la aparición en el futuro del supremo último y la posible trinidización, facturación del Dios absoluto. Lo leo y ni siquiera lo entiendo. No te digo comprenderlo, ya entenderlo, mi mente material no llega a más. Leo lo que pone. Ya estamos acabando. Los filósofos de los universos postulan una trinidad de trinidades, una infinita trinidad existencial y experiencial, pero no pueden visualizar su personalización. Posiblemente equivaldría a la persona del Padre Universal en el nivel conceptual del yo soy. Entonces, ese yo soy realmente sería una trinidad, que sería la Trinidad del paraíso, más la Trinidad última, más la Trinidad absoluta. Y esa unión de esos tres operadores, que son a su vez trinos, formarían el concepto único del yo soy. Entonces, ese concepto, si yo desarrollo esas tres trinidades, pues me sale este gráfico. El yo soy realmente es la Trinidad última, la Trinidad del paraíso y la Trinidad absoluta, con cada uno de sus componentes. Estoy expresando el tema a nivel puramente intelectual, sin saber ni siquiera lo que significa. Y entonces yo hago lo siguiente. No intentéis comprender lo incomprensible para vuestras mentes limitadas materiales, entre las cuales me incluyo. La Trinidad paradisíaca, las trinidades y las trioidades son asociaciones de las deidades con la finalidad de colaborar y participar en el diseño y la construcción del infinito universo de universos. Nos han revelado algunas asociaciones, pero existen más asociaciones no reveladas, porque seguramente no nos afectan a nosotros como seres evolutivos con personalidad. No nos cuentan ni siquiera todo. No olvidemos que la fuente centro primera, nuestro Padre paradisíaco, es ante todo un controlador y gestor de la realidad. Es la fuente de toda la existencia. Para que veáis que ellos ya se dan cuenta de las dificultades que vamos a tener, los reveladores. Dice, conocemos plenamente las dificultades de nuestra tarea. Reconocemos la imposibilidad de traducir plenamente el idioma de los conceptos de la divinidad y la eternidad a los símbolos de un idioma de conceptos finitos de la mente mortal. Pero sabemos que reside dentro de la mente humana un fragmento de Dios y que permanece con el alma humana el espíritu de la verdad. También sabemos que estas fuerzas espirituales se conjuran en facilitar al hombre material para que capte la realidad de los valores espirituales y entienda la filosofía de los significados universales. Pero con certeza aún mayor, sabemos que estos espíritus de la presencia divina son capaces de ayudar al hombre en la apropiación espiritual de toda verdad, que contribuya al mejoramiento de la realidad en constante progreso de la experiencia religiosa personal, la conciencia de Dios. Ellos confían en que nuestro ajustador y el Espíritu de verdad nos ayuden a entenderlo, lo que a ellos les cuesta trabajo hasta manifestar. Acordaros que nosotros somos igualmente co-creadores con la Trinidad del Paraíso. Y la primera familia, lo que nos están transmitiendo en esta relación, es que la primera familia divina la forma el Padre, el Hijo y el Espíritu, que sería el Hijo de él.
Y la familia humana entre un padre y una madre también un hijo es igual, es el mismo modelo. Nosotros no es que la realidad no haya copiado, nosotros que tenemos familia, mujer o varón y tenemos luego hijos. No, es que nosotros copiamos, es decir, nuestros padres celestiales han enviado este modelo a todo el universo porque quiere que seamos así. Y somos co-creadores a nivel de hijos y co-creadores en la realidad material. Nosotros a través de la ingeniería genética, la inteligencia artificial y los mundos arquitectónicos que construyamos, vamos a colaborar en esa familia. Y ya acabo. Y ya acabo. Y os quiero contar una historia de San Agustín y el niño junto al mar. Fijaros qué cosa tan hermosa. Dice, se cuenta la siguiente anécdota. Un día, San Agustín paseaba por la orilla del mar, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios. Una de ellas, la doctrina de la Trinidad. De repente, alza la vista y ve a un hermoso niño que está jugando en la arena a la orilla del mar. Le observa más cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en el hoyo. Así el niño lo hace una y otra vez, hasta que ya San Agustín, sumido en gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta, oye niño, ¿qué haces? Y el niño responde, estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Y San Agustín le dice, pero eso es imposible. Y el niño responde, más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, tratar de comprender en tu mente pequeña los misterios de Dios. Hermanos, con esto me despido. Os pido que seamos humildes ante esta revelación, está hecho para los 1000 años siguientes. Pidamos a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Y nada más os puedo decir. Muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias a todos, con todo el corazón. Y sin más, le paso el control a Jenny y a todos los que se nos hayan dormido por el camino. Gracias, Javier. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para Javier?